voces de la derecha. Las idas, venidas y disputas entre ellas. Another chapter. Pregunta que me atormenta a mí en estos momentos es: ¿a quién eligió la mayoría del pueblo chileno? En otros términos, ¿quién es Gabriel Boric? Gabriel Boric no ha trabajado en su vida más allá de ser político y agitador social. ¿Y quién es Agustín Laje? Es un propagandista y agitador social. Agustín Laje se ganará la vida trabajando como lo hacen la mayoría de sus connacionales o para suavizar los términos. ¿Él alguna vez habrá trabajado? Otorgándole el beneficio de la duda, probablemente sí. Gabriel Boric es un comunista radical. El rabioso simpatizante y preconizador del neoliberalismo, ignorante y también mentiroso político, Agustín Laje, tilda de comunista a Gabriel Boric, quien en realidad, Gabriel Boric, representa otra de las caras del capitalismo internacional. A Agustín Laje y en especial al bloque que representa Atlas Network o Red Atlas, les toca ladrar su derrota ante sus rivales que velan por un capitalismo más keynesianista. Atlas Network ha tejido una maraña de fundaciones y grupos de reflexión. Muchos de los propagandistas del libre mercado, en realidad, libre saqueo, y ensalzadores de las mafias como Javier Milei, se articulan en torno a Atlas Network o bien simpatizan con sus intereses. Digamos, el bloque del socialismo del siglo XXI en América Latina, que cada vez es más amplio. Me estoy refiriendo al bloque que está integrado no solamente por Nicolás Maduro, sino también por Evo Morales y su títere. Los que se autodenominan libertarios, nueva derecha, como Nicolás Márquez y su títere, y otros, tienen como misión velar y defender los intereses de una élite empresarial, élite cuyo objetivo primordial es hacerse del máximo de las riquezas y ganancias. ¿Y cómo? A costa del trabajo ajeno, explotación laboral, despido sin trabas. A costa de los bienes que no le pertenecen, obtención de minerales, agua, vegetación, pagando por ellos limosnas. A costa de nuevas empresas que pudieran surgir, competencia desleal. Por Pedro Castillo en Perú, el maoísta Pedro Castillo. ¿Maoísta el presidente de Perú elegido en el 2021? Si miramos el grado de magíster de Laje en filosofía, debiéramos pensar que cuando él tacha de marxista, comunista, a alguien, ese alguien es al menos mínimamente conocedor de la teoría marxista. No obstante, la gran cantidad de personajes tildados por él, de marxistas, comunistas, probablemente ni siquiera han hojeado el manifiesto comunista. Otorgándole el beneficio de la duda a Laje, es decir, suponiendo que tiene una sólida formación en filosofía y que si sabe lo que dice, entonces tendríamos que concluir que es un mentiroso y embaucador. De un modo similar a sus pares de la otra vertiente capitalista, vertiente esta que dice que si alguien piensa que es un árbol, este ya se convirtió en árbol, Agustín Laje cree que alguien es comunista, marxista, por el solo hecho de que alguien lo llamó así. Es como si el mismísimo Agustín Laje se considerara o alguien lo tildara de lingüista, filólogo o gramático de la lengua por el simple hecho de que él haya sacado una charla titulada Deconstruyendo el lenguaje progre. Una de las características de las variadas sectas libertarias es engañar o embaucar. Sus ideólogos confunden adrede conejo con liebre, tildan adrede de comunistas a reaccionarios como el chileno Boric o el español Pablo Iglesias, y los seguidores de esas sectas confunden por ignorancia conejo con liebre. Dado que Hitler para muchos neoliberales es un comunista, esos neoliberales y otros como Agustín Laje podrían tranquilamente comer gato por liebre. Chile se inserta en un bloque de países fracasados, de países con graves problemas económicos. El 55% de los chilenos terminó votando el ingreso al país de los fracasados. Chile se une al país de los fracasados. A esto añadiríamos que Agustín Laje ya está adherido al bloque de los fracasados políticos elección tras elección. Laje, Atlas Network, la derechita terrorista, etc. perdieron ante sus otros rivales capitalistas. Perdieron en Chile ante Boric, en Perú ante Castillo, en Nicaragua ante Ortega, perdieron en Venezuela y en otros países en el 2021.
Escuchemos el llamado a la violencia por parte de Agustín Laje, sin postergaciones, sin demoras, para Venezuela o, con cierta postergación, según las circunstancias futuras, para otras regiones del mundo. Boric además es una persona muy violenta, extremadamente violenta. Ha reivindicado el terrorismo. Yo creo que en alguna medida la política es una disputa por el uso legítimo de las armas. Después podemos, obviamente, edulcorarlo, pero en algún sentido, en el sentido más agonístico de la palabra política, creo que la política se la puede entender como una disputa por el uso legítimo de las armas. Entonces, no hay política sin uso de la fuerza en ese sentido, ¿no? Ahora, la palabra legítima, la palabra o la noción de legitimidad es clave acá, porque esto significa las armas, puedo no usarlas, puedo ni siquiera tener la necesidad de usar el arma si tengo mucha legitimidad para usar las armas. Cuanto más legitimidad tengo para usar las armas, quizás es cuando menos necesito usar las armas. Esa es la paradoja, ¿no? Digamos, yo creo que tal como están dadas la situación hoy, nosotros tenemos un espacio de acción amplio en lo que sería socavar la legitimidad de aquellos contra los cuales nos estamos enfrentando. Tenemos muchos instrumentos que no tienen que ver con las armas, por ejemplo, sacar un libro como lo acabamos de hacer, por ejemplo, dar esta conferencia por internet como lo estamos haciendo, por ejemplo, estar trabajando, la verdad, todos nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, dando luchas culturales, y lo seguiremos haciendo así. Y en esto yo coincido con Mamera cuando ella en clave metafórica hablaba del fusil. Yo diría, bueno, acá no perdamos de vista que la política siempre tiene que ver con el uso de la fuerza. Es decir, la organización política, por definición de nuestro mundo, se llama Estado. Y el Estado se define a su vez como la organización que monopoliza el uso legítimo de la fuerza. Por lo tanto, si la política es una disputa por acceder a esa maquinaria impersonal que llamamos Estado, entonces la política es una disputa por usar los dispositivos coactivos de manera legítima. Obviamente que estos análisis tienen que ser pensados en términos de un contexto específico. Puede haber una situación en la cual ya directamente no haya ninguna opción pacífica, por supuesto que la puede haber. Es decir, en la vida de cualquier persona, pongamos a un tirano como Nicolás Maduro, por ejemplo, o pongamos tentáculos coercitivos mucho más discretos como lo de George Soros, pero imaginemos que terminan por arrollar con todo lo que somos, con nuestra libertad, con nuestras familias, contra la posibilidad de tener una fe, por ejemplo, con la posibilidad de tener un negocio, con la posibilidad de tener una familia, de tener lazos sociales normales. Bueno, y ya no hay ninguna otra alternativa para poder enfrentar a esta gente, y siempre, en última instancia, el uso de la fuerza es lo que ha hecho, digamos, lo que ha sido una opción en la historia de las luchas políticas, ¿no? Todas las luchas políticas, digamos, históricas, nuestras independencias como estados, por ejemplo, las revoluciones democráticas, a las cuales hoy, obviamente, ensalzamos por la democracia, o si no, por ejemplo, la instauración de las repúblicas, bueno, han tenido que ver con el uso de las armas. Ahora, ¿hace falta usar armas? No. Eventualmente, ¿puede hacer falta usar armas? Y bueno, en la historia hay muchas veces que ha hecho falta y miramos para atrás en la historia y decimos, bueno, a ver, no había otra opción, ¿no? Entonces, yo llamo a dos cosas, cierro con esto. Por un lado, a no romantizar el pacifismo, porque nos vamos a quedar con una visión estéril en la cual bueno, somos casi Gandhi, ¿no? Y Gandhi hubo uno, es decir, yo no sé cuántas veces se puede hacer eso en la historia. Yo conozco una sola vez y ni siquiera sé si fue realmente tan pacífico el asunto, no lo sé, habría que revisarlo. Pero tampoco seamos, digamos, unos revolucionarios armados, ¿no? Que no, sí, acá hay que levantarse en arma, vamos a entrenarnos en tiro, hay que conseguir un fusil cuanto antes para... No, a ver, con mesura, todavía hay mucho margen para la lucha de ideas, para la lucha cultural y para la lucha política legítima, que vendría a ser en los mecanismos del sistema, luchamos para nosotros disponer del uso legítimo de las armas del Estado. Eso es la lucha política, ¿no? Y todavía hay margen, miremos Estados Unidos, allí hay margen todavía, en nuestros países todavía hay margen, en Venezuela no hay margen, por ejemplo.
Fíjate cómo, según vos donde lo ves, en Venezuela no hay ningún margen para estas luchas de las cuales estamos hablando. Entonces yo creo que allí el uso de las armas, por ejemplo, lo veo legítimo. Y tengo entendido, Carlos sabrá mucho más, que santos de la Iglesia Católica aceptaban la resistencia armada frente a tiranías. Entonces, ese es el pensamiento de la derechita cobarde y violentista que engloba entre otros a Laje, a Amanecer Libertario o en su momento a Hayek, quien apoyó el terrorismo estatal de Pinochet. Hayek declaró para El Mercurio, en una de sus visitas al Chile de Pinochet en 1981. Yo diría que estoy totalmente en contra de las dictaduras. Como instituciones a largo plazo. Pero una dictadura puede ser un sistema necesario para un periodo de transición. A veces es necesario que un país tenga, por un tiempo, una u otra forma de poder dictatorial. Como usted comprenderá. Es posible que un dictador pueda gobernar de manera liberal. Y también es posible para una democracia el gobernar con una falta total de liberalismo. Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente. Desde la posición del idealismo filosófico que profesa Laje, es, entre comillas, imposible, para él, comprender por qué perdió Kast. Kast perdió esencialmente debido a sus propuestas en el terreno económico, propuestas que en síntesis pretendían más flexibilización laboral y un drástico ajuste del gasto público. En términos simples, más hambre y miseria para la mayoría de los chilenos, facilidad para despedirlos de las empresas en cualquier momento, pagar al trabajador con sueldos míseros y en contraste fortalecer a la clase explotadora empresarial nacional e internacional en Chile, bajo el lema: ganar más gastando menos, es decir, te pago menos, gasto menos y gano más. No, a mí me gustaría, y yo creo que esto sería hacer justicia, que si la decadencia efectivamente llega a Chile, pues que ojalá que quienes más la padezcan sean aquellos que han sido responsables, aquellos que han dado su voto por Boric, que ahora se les devuelva lo que ellos han dado. Como buen cristiano, o será ateo, que es Agustín Laje, todo lo que le queda ahora, y hace, es desear el mal a su prójimo que haya votado por el otro sector de la derecha que representa el chileno Boric. Un gran ejemplo de civilización occidental y respeto a las enseñanzas de Cristo, por parte del argentino Laje. De hecho, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y sobre todas las cosas, la mafia compite. Invitaría a esa reflexión y a decir que el libertarismo cree en la libertad absoluta política, no solo económica, sino social. Despenalización de las drogas, eutanasia, matrimonio igualitario a través de empresas privadas, etcétera, etcétera, venta libre de órganos, etcétera, etcétera, etcétera. La libertad es para todo, no solo para un grupo de personas reducidas.